Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The Truth and the Way. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mucho se dice acerca de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿realmente toda la Biblia es la palabra de Dios? ¿Realmente hay que hacer todo lo que en ella aparece de tapa a tapa, tal y como un amigo afirma? ¿Es realmente una fiel copia de los textos originales en sus idiomas originales? Y de ser así, ¿es realmente una traducción fiel y exacta de esos textos originales desde los idiomas originales hasta nuestros idiomas actuales? Y que al sol de hoy siguen apareciendo nuevas traducciones o nuevas versiones para adaptarlo con más eficiencia, por así decirlo, o tratar de adaptarlo con más eficiencia a nuestro idioma actual. Pero existe una relación fidedigna entre estas traducciones o versiones y los textos originales. Quédate hasta el final del video y obtendrás una visión más clara sobre el libro empastado y moderno que hoy se conoce como la Biblia. No te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a tu adversario, el diablo. Y si aún no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. Realmente, los seres humanos somos muy ligeros al generalizar y concluir sobre algunos temas. Luego, esas generalizaciones o conclusiones ligeras se hacen del dominio público y tarde o temprano se hacen de uso cotidiano, naciendo así algunos paradigmas. Hoy deseo que analicemos una generalización que existe entre los cristianos, y es que la Biblia es toda la palabra de Dios. O sea, que todo lo contenido en los libros de la Biblia es palabra sagrada de Dios. Analicemos un poco. Si una persona tiene un tanque de 200 litros de capacidad y en él coloca 199.9 litros de agua pura y cristalina, pero añade 0,1 litro de un concentrado y mortífero veneno que con solo esa proporción dentro de esos casi 200 litros de agua es capaz de hacer morir al que consuma solo unas gotas de esa mortífera mezcla, ¿dirías que el tanque es de agua pura? ¿Que es de agua potable solo porque hay más agua? Estoy seguro de que no aseverarías de que eso es agua. Lo más seguro es que concluyas que lo que hay en el tanque es veneno. Esta analogía exagerada sirve de marco para ilustrar que la Biblia, como tal, por sí sola, no es la palabra de Dios. Para entender qué es la Biblia, debemos primero entender qué contiene en su interior cada uno de sus libros o qué contiene en general el texto bíblico. En primer lugar, entendamos que la Biblia contiene la voluntad revelada de Dios y que la mayoría de las cosas contenidas allí se presentan porque Dios así quiso por medio de la inspiración del Espíritu Santo que fue dada a los que originalmente escribieron los textos, digamos los textos originales que hoy día nadie posee. Esta situación implica que nada garantiza que los antiguos y originales textos escritos por los profetas y por los apóstoles, que fueron escritos en idiomas diferentes a los que actualmente manejamos, no hayan sido adulterados por los traductores, tendenciosamente o no, para dar sentido a algunas frases, más aún cuando algunas traducciones fueron realizadas por creyentes con sus propias convicciones personales, que muchas veces tratan de justificar su posición personal ante un tema en lugar de traducir lo que realmente decían los textos más antiguos, que son los que se consideran más cercanos a
los textos originales que hoy por hoy nadie tiene en su poder. Es decir, los manuscritos más antiguos que existen ni siquiera son los libros originales que escribieron los hombres que fueron directamente inspirados por Dios a través del Espíritu Santo, sino que se trata de un cúmulo de copias que difieren una de otra al menos en muchos detalles, pero que en líneas generales contienen coincidencias grandes, de grandes rasgos, en la mayoría de las cosas o las narraciones. Eso es con relación a todo lo que tiene que ver con el origen del libro empastado que tenemos actualmente en nuestras manos, conocido como Biblia. Históricamente, ¿qué representa ese libro? Pero más allá de todo esto, analicemos qué contiene la Biblia como palabra. Contiene la palabra de Dios, aquella que Dios dictó directamente a algunos personajes bíblicos, como por ejemplo Moisés. Contiene la palabra que el Espíritu Santo inspiró a algunos profetas a pronunciar, las cuales también vinieron por voluntad de Dios. Pero también contiene palabra de Satanás, es decir, aquellas frases o palabras que fueron pronunciadas por Satanás, que aparecen en episodios bíblicos donde hubo interacción entre Satanás y alguien más. Por ejemplo, cuando pronuncia las tentaciones a Jesús de Nazaret, esas son palabras del diablo, y no porque están en la Biblia son palabras de Dios o inspiradas por Dios. No, fueron palabras de Satanás inspiradas por él mismo. También contiene palabras personales, no revelaciones o inspiración del Espíritu Santo, sino pronunciadas de su propio intelecto o sentir, emitidas por profetas, apóstoles, sacerdotes, escribas, representantes o autoridades judías, etc. Por ejemplo, cuando David tiende la trampa contra el esposo de quien deseaba, de la mujer que él deseaba, y que había ilícitamente tomado por mujer en adulterio, cuando él hizo esa trampa para que mataran al esposo de esa señora, esas palabras pronunciadas por David no fueron palabras inspiradas por Dios, no señor, fueron principalmente producidas por sus emociones. Igualmente contiene la palabra de impíos que pronunciaron cosas y sentencias que se encuentran registradas dentro de estos relatos bíblicos, pero que tampoco son palabra de Dios, como cuando Herodes manda a decapitar a Juan Bautista, o cuando los que pasaban por delante de la cruz de Jesucristo en la crucifixión se burlaban de él. Esas palabras no son palabras de Dios ni inspiradas por Dios, pero sí están registradas en la Biblia para dar testimonio de las cosas que sucedieron. Esta simple separación debe ser suficiente para hacerte entender como cristiano que la Biblia como tal no es la palabra de Dios. Ella contiene, oye bien, contiene la voluntad revelada de Dios para sus hijos, pero no porque algo aparezca allí escrito es automáticamente la palabra de Dios, la inspiración de Dios. Es decir, es allí donde el creyente debe tener criterio y discernimiento espiritual para saber que de todo lo que lee es la palabra de Dios y que de todo lo que lee no es la palabra de Dios. También que de todo lo que lee está dirigido a la iglesia bajo la era de gracia y que de todo lo que lee no está dirigido a la iglesia de Dios bajo la era de gracia, porque también hay que discernir los tiempos espirituales o las administraciones bíblicas. Asimismo, el cristiano debe entender que aferrarse a lo que una línea, un versículo o una frase aislado por sí sola
dice, lo que dice allí automáticamente es una traducción fiel y literal de los escritos antiguos. No, no y no. Por eso el Señor indica, escudriñad las escrituras. Escudriñar, es decir, investigar en las propias escrituras, comparar con otras porciones de la propia Biblia, de las propias escrituras, hasta tener una comprensión completa de lo que se lee, sin descontextualizar, sin concluir a priori solo con un versículo con base a los comentarios que ya la persona traía preconcebidas por sus abuelos, por la tradición, por el mundo, o lo que ya él personalmente había concluido o creía de cómo es la cosa según los comentarios que había escuchado o las tradiciones del mundo que había visto. Por ejemplo, si un ateo quiere seguir siendo ateo y consigue en la Biblia el texto que dice no existe Dios, lo cual sí está escrito en la Biblia, y entonces con base a lo que ya cree o piensa y a una sola porción de texto, ya él concluye definitivamente pues que sí, que no existe Dios, así seguirá afirmando y aferrándose por siglos a esa creencia. Pero es un error igual al que cometen muchos creyentes cuando descontextualizan las escrituras. En el caso del ateo, si la Biblia dice eso, es verdad, pero el contexto aclara que es para el necio en su corazón. Por eso el cristiano también debe, así como este ateo debe escudriñar, el cristiano también tiene la obligación de escudriñar más allá a ver si realmente lo que está comprendiendo, según las creencias que ya tiene preconcebidas, son ciertas o no. Pero ahora algunos dirán, bueno, si la Biblia no es la palabra de Dios, ¿debo desechar ese libro y creer en cualquier cosa? En ninguna manera. La Biblia contiene la voluntad revelada de Dios. Contiene toda la voluntad revelada de Dios para los creyentes. Pero también contiene cosas que no son para nada la voluntad de Dios, cosas que fueron añadidas por seres humanos, por su percepción, por sus convicciones, por su creencia o por su interés o conveniencia personal. Y es por eso que reviste vital importancia no andar hablando ligeramente acerca de que la Biblia es absolutamente toda la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas religiones autodenominadas cristianas siguen en sus rituales y prácticas con origen en el paganismo romano y griego, en algunos casos más extremos con origen en el paganismo babilónico. Las practican, las hacen, juran que están haciendo algo muy celestial, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Todo por no discernir la palabra correctamente. He conocido algunas congregaciones que inclusive dentro de sus prácticas religiosas realizan sin saberlo actividades de origen satánico. Recuerda, todo aquello que no es voluntad de Dios es porque proviene de otra fuente y debemos tener claro que solo existen dos fuentes: la fuente del agua viva, Dios y Cristo, y la fuente del adversario, que no vienen ni de Dios ni de Cristo. No te dejes engañar por las ligerezas del mundo y recuerda siempre esto: la Biblia no es la palabra de Dios, ella contiene la palabra de Dios y su voluntad revelada para todos los hijos de Dios, pero no todo lo que contiene, absolutamente todo lo que contiene, es voluntad de Dios. Traductores o personas o entidades, incluso religiones, han añadido, han agregado, han adulterado, han modificado porciones, palabras, en algunos casos para dar sentido, en algunos casos para afianzar las creencias o los dogmas que ellos profesan o persiguen, para justificar posturas religiosas o tradiciones ancestrales, que vienen practicando y que ni siquiera conocen el origen de esa práctica, sino que la realizan porque la realizaron sus ancestros y eran, en teoría, cristianos. Pero la verdad es que debemos escudriñar las escrituras. Ya les proporcionaré en unas nuevas ocasiones cómo dividir la palabra de Dios con la exactitud de la voluntad revelada de Dios para su santa iglesia. Dios te bendiga.